Está casi todo listo para que Mar del Plata arranque el partido. La gente aplaude los juegos artificiales que, bueno, de alguna manera le dan un marco más a este equipo. Casi como anunciando que también empieza, a pesar de que va a empezar después en enero, la temporada de Mar del Plata, futbolística. Y con un partido de lujo, ¿eh? Este de Argentina frente a Yugoslavia. Esperemos que esas luces que se encendían por el cielo estén después encendidas en el campo de juego. Generadores tenemos, ¿eh? Tocó Vini Ivanovic. Al piso el mono y acá nace el primero. La tiene Scaloni, Betán para Román. Está el primero que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí, 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 que sí. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Argentino! Apareció Scaloni a los 30 minutos de este primer tiempo. Argentina buscaba el primero y lo consigue. El tractor del Pujato. Scaloni marcando el primero. ¿Y sorprendiste vos en el gol? Sí, ellos se ponen 4 atrás, 4 en el medio y complican con eso. Juegan fuerte, la cancha no está bien realmente para jugar, así que no somos muy técnicos, realmente se nos complica. Y bueno, había que buscar la sorpresa y por suerte se dio, ¿no? Fíjense qué buena la devolución de Román. Desde primera, Scaloni toda su polenta, toda su potencia. Los que marcan hombre a hombre, dice, ¿y este de dónde? ¿Quién era? ¿Quién lo tiene? Bueno, cuando pensaron todo eso, Scaloni la colocó abajo, al lado del palo. Ha terminado el encuentro aquí en Mar del Plata, triunfo de equipo argentino. Argentina ha ganado 1-0 contra Yugoslavia. El gol lo hizo a los 30 minutos Scaloni. El estadio trabajó muchísimo. Los congresos que tuvimos, ni te puedo decir, congresos internacionales, congreso de pesca, de contadores, de abogados, las asambleas de los testigos de Jehová que nos dejaban. Escúchame, a mí me dejaron un tractor porque veían que los chicos seguían cortando el césped con las máquinas del Mundial 78. En Argentina hay un gran problema, que es el mantenimiento de las obras públicas. Entonces, se colapsan las escuelas, se colapsan los hospitales, las comisarías, los estadios y todo lo que es público. Siempre pensamos que no estamos en un edificio municipal o no sé, en una dependencia cualquiera, que es nuestro lugar de trabajo, que sí lo es, pero esto es un monumento de la ciudad. Creo que nos faltó una visión superadora en cuanto a lo que iba a ser el mantenimiento. La última gran inversión al estadio la hizo Gaudio. INCOE nace de una charla de mi padre con don Julio, Independiente, Colón y Vélez. Mi papá era presidente de Vélez y los otros eran hinchas. Estábamos comiendo en el quincho con Morondona y Gaudio. Y le dijo, Héctor, vos sos el único que podés salvar porque a mi papá le obsesionaba la plaza, tener conectado la hotelería. Y de ahí salió la conversación. Y en ese momento Gaudio dijo, yo me hago cargo. En el marco de este Mundial Sub-20 edición número 13. Cissé. Servicio de Dané. Y el gol de Bullet. Sí, el Mundial 2001 fue el último evento grande que tuvo el estadio. 3 años antes comenzó a venir la FIFA a inspeccionar la hotelería, a inspeccionar el estadio, el piso. Me acuerdo que llegaban las primeras máquinas fotográficas digitales, le sacaban fotos al césped. Nunca vi la perfección de la organización que tiene FIFA. Nunca la vi ni la voy a volver a ver. Pero después se arreglaron los vestuarios, se ampliaron, se sacaron las paredes para que se hicieran más grandes. Un cambio abajo en los vestuarios para hacer una sala de prensa para charlar los jugadores con la prensa y en las cabinas. Salcedo, disparo de Guzmán. ¡Gol! Walter Freites está consiguiendo el gol. Se pintó, es decir, y más cosas que ahora no recuerdo, pero con Héctor Gaudio fue cuando realmente el estadio, si bien no fue una refacción total, pero bastante cercana, porque era lo que exigía FIFA además. Va a cobrar de pierna zurda, lo hace. ¿Quién se levanta? No alcanzó, pero todo. Bueno, se juega el primer partido, a las 14 horas se jugaba, frío, invierno, junio, y al otro día era la reunión técnica a las 8 de la mañana donde se analizaba
el partido anterior. Y Dan Jost, que era el esloveno que estaba a cargo de la sede por la FIFA a cargo de Mar del Plata, me llama y me dice que había que cambiar luminarias, porque se jugaba con la luz encendida por la tele. Faltaban 35 luces, 19 en una columna y 16 en otra. Yo no veía nada raro, entonces me marca en el pie de la pantalla una pequeña sombra que no sé si alcanzaba a medir 1 centímetro. Y me dice, esto es por la falta de luz. Hay que, para el próximo partido, que era a las 48 horas, había que cambiar la luminaria de la... Buah. Gaudio, me acuerdo, hablamos con él y dijo, mire, yo pongo 20, no puedo poner las 35. Y Carotenuto era el que estaba encargado del estadio. Y le dije, bueno, mira, acá llegaron las 20 lámparas, pone 10 y 10. Y me dijo, no puedo porque no tengo campera de invierno. Me acuerdo que le conseguimos unos camperones, guantes, y subió. No tenía campera para subir a las torres de iluminación y era junio. La empresa de la recolección de basura y todo esto, 9 de julio, nos dio las camperas para que Carotenuto pudiera subir y no morirse de frío ahí arriba. Tuvimos jugadores increíbles, tuvimos a la selección de Francia con figuras, pasó Ghana, que terminó siendo finalista del Mundial. Serie de confusiones, aquí viene Boateng se quita uno. ¡Gol de Ghana! Comete el error la saga iraní y no deja escapar la oportunidad Boateng para mandar la pelota al fondo de la red cuando se plantaba solo frente a la meta de Abbas Ghashemi. Nos habíamos acostumbrado en Mar del Plata a panamericanos, preolímpicos, que también tuvimos, mundial juvenil. Era como que para nosotros ya era moneda corriente, decir, bueno, ¿y qué tenemos de acá a 2 o 3 años? Otra vez la llegada de pierna zurda, prácticamente similar a la jugada del primer gol de González, nada más que la definición es de zurda, tiro cruzado, el arquero Abbas Ghashemi nada puede hacer, Paraguay gana 2-0 a Irán. Lo que recuerdo que Héctor Gaudio fue un tipo que se comprometió con el fútbol marplatense y con el estadio. Era un arreglo de $100.000 por partido en ese momento. Y se jugaban 6, 7 partidos, a veces 8. Entonces prácticamente es lo que más o menos poníamos anualmente. 650, 700, 600, año a año. Lo podemos recuperar con publicidad. ¿Cuándo vamos a poner publicidad? No, la publicidad no. La tela de torneo de competencia. O sea que no te dejaban poner ni un cartel, ni nada. Nada. O sea que te daban eso y listo. Entonces logramos, de favor, y no nos cobraban nada, poner un cartel que decía Sheraton Mar del Plata atrás del arco, porque Sheraton se dedicaba a esa publicidad para el fútbol. Después otra cosa muy argentina, el exceso. Como era el que por contrato tenía que hacer un montón de cosas, iban y se le mangueaban otro tanto montón de cosas, y eso en realidad lo que hace es distorsionar cualquier tipo de contrato. Era mantenerlo, pero despacito todos los años íbamos haciendo cosas, pero de repente nos pidieron una sarta de cosas que había que hacer una modificación muy grande que no daba la ecuación. Cada vez pedían más, venía el Coproced y pedía, pará, no da esto. Entonces había que poner una inversión al final que nos piden como de 3,5 millones, 4 millones. Juntos. Después uno reclamaba algunas cosas que por contrato se debían hacer, venían lógicamente con lo que habían hecho por fuera del contrato. Y ahí se empieza a confundir todo. Nosotros cuando nos vamos hicimos unos informes de lo que habíamos hecho, la gestión, se informó a la municipalidad, se informó todo, y dejamos preavisado que habíamos cambiado 1.600, casi 1.700 nudos de arriba del techo. ¿Qué pasaba? Vos lo ves a los nudos, hasta el día de hoy lo ves entero, vos lo ves bárbaro. Si te acercás y los tocas con un dedo lo perforás porque está todo podrido por el mar, por la sal del mar. Entonces dejamos dicho que con el tiempo que restaba, que por favor cambien esos 1.800 nudos porque corría peligro. No sabemos qué pasó, si los cambiaron o no. Yo creo que no los cambiaron nunca. Yo después no le vi una gran inversión al estadio. Cuando yo asumí pagaba los sueldos de los municipales en 5 cuotas por mes. En el 2001 era la época del que se vayan todos
Era la época que había no sé cuántas cuasi monedas en la Argentina, el Estado quebrado. Éramos realmente un Estado empobrecido y quebrado. Por supuesto que vinieron ellos a, no sé si a suplir, porque en los tiempos de gloria el Estado en todas sus expresiones, ¿no? Puso mucho dinero acá. Yo no sé si alguna vez se volvió a invertir tanto como en aquel momento, pero sí que sostuvieron el funcionamiento y las mejoras imprescindibles que iba necesitando el estadio. Sí, lo suplieron ellos. El estadio mundialista se quedó convertido en una verdadera pileta. Es posible que no puedan utilizar el estadio durante varios meses. A mí me tocó la segunda inundación. Yo no llegué a tapar los arcos. Apenitas se veían los travesaños de los arcos en la mía. En el año 92, una inundación de parecidas, similares o iguales características hizo que el estadio permaneciera bajo el agua muchísimo tiempo y después se inició la recuperación hecha con trabajadores municipales. Demandó mucho tiempo. Estamos ya ante el inminente ciclo estival interrogante para la temporada de fútbol. Con respecto al campo de juego, que en sí es el bien más valioso, en un mes o un poco más podremos estar jugando. O sea que los aficionados locales suponemos que sus equipos van a poder seguirlo utilizando. Distinto es el tema del verano porque las instalaciones eléctricas hay que recuperarlas y son costosas. De todas maneras, no, es como que al otro día ya teníamos puesto el chip de bueno, tenemos que levantar esto. O sea, yo tuve la suerte de que me formé con personas con mucha experiencia, que habían estado, bueno, en el caso de Héctor, antes de la construcción. Teníamos la experiencia, entonces lo primero era no cerrar las puertas, primera. La segunda, ya cuando veíamos, como te conté, que había que cortar la energía y sabíamos que nos íbamos a inundar, entonces ya hacíamos el contacto para conseguir las bombas. Y las últimas veces conseguimos de obra sanitaria una bomba que era autopropulsada, entonces no necesitábamos energía porque ese es otro problema. Nunca había tenido un jefe de las características de Carotenuto y para mí fue algo único. Por eso no solamente conocí el estadio, sino que además lo conocí a Carotenuto, que fue, digamos, tan importante como eso. Estábamos acá con el agua al nivel de los marcos de las puertas de los vestuarios y estábamos arriba, por supuesto. Habíamos mudado todo el taller de electricidad que está acá, lo habíamos mudado arriba. Estaban todos los, en ese momento, directores, jefes, Render, todos dando vuelta por acá arriba, rascándose la cabeza a ver qué iban a hacer. Y nosotros no sabíamos lo que íbamos a hacer. Entonces yo estaba charlando con uno de esos directores. En un momento me distancié y me agarró Héctor, me agarró el brazo y me dijo, vení. Dice, cuando toda la gente está enloquecida, vos mantenete tranquilo. Ahora, si esta gente está tranquila, ahí preocupate, me dijo. Cuando vimos que se empezó a inundar la sala de máquinas, que es donde están las bombas de achique del foso, y que ya en cualquier momento iba a haber que pararlas, porque una vez que, si bien están a cierta altura, una vez que el agua llega a los motores y los tableros, ya hay que cortar el bombeo y rezar. Bueno, cuando llegó ese momento y vimos que no paraba y que seguía viniendo agua y cada vez más agua, dijimos, bueno, otra vez. Muchos pensaron que era el fin del Minela. Verlo en ese momento era desesperante. Veía que el piso estaba muy duro, muy compactado y que no lo podíamos ablandar. Que sacando la cuenta de los metros cúbicos con la famosa inundación, los metros cúbicos de agua caídos, el tiempo que estuvo allí, la presión, ese piso se compactó. La única manera era remover todo el piso, parar el estadio y remover todo el piso. Levantamos el césped de punta a punta, totalmente levantado. Convocamos a la gente municipal de Catastro para que trajeran el agrimensor y sacaran los niveles. Ahí vimos que los arcos, uno tenía 6, 7 centímetros de diferencia. En lugar de tener 2,44, que es la altura del arco, uno estaba en 2,39 y el otro estaba en 2,37. Y claro, a simple vista no se veía, pero estaba. Se niveló todo, se empieza nuevamente a sembrar el campo de juego. Y ahí no me senté arriba del tractor para que me sacaran la foto, sino que directamente lo sembré yo, el campo de juego. Se sembró y para el mes de la primera semana de diciembre de ese mismo año, el estadio salió andando de vuelta.
The world needs a football idol, but the best. Your Football Idol. A mí me tocó tal vez una de las historias más insólitas y disparatadas en este estadio, que fue cuando apareció aquel jamaiquino. Max Higgins, cuando se hizo la búsqueda de la nueva estrella del fútbol. Que apareció en una Lamborghini con un traje dorado de romano. Según ellos era para un reality en Italia. No sabíamos muy bien de qué venía. Y que trajo a Duran Duran y a, creo que era Gloria Gaynor. Football is like music. Yo vine a chusmear lo de Duran Duran, era para un recital con 20.000 personas y era espectacular. Y éramos 100 porque no les interesaba que hubiera gente. El cierre con Duran Duran. The World Football Idol, es la conducción de Duran Duran. Tuvo boicocheas, tuvieron algunos personajes que le daban certeza, certidumbre a la historia de este muchacho. La verdad es que cuando ese tipo apareció, en el Ender en ese momento estaba Sergio Fare como presidente y lo único que hicimos fue cobrarle al contado, porque dijimos, este es un chanta, no le agarremos un cheque. Con esa plata que el tipo tiró, y vas a saber por qué la tiró, yo no soy ni la FIP, ni yo soy el intendente. Mantuvimos casi un año el estadio con lo que le sacamos. Creo que fueron 7 meses de mantenimiento y de algunas mejoras, con lo que dejó este muchacho, en nombre de vaya a saber quién, por esa aventura loca, que ni siquiera la aprovecharon. Que después salió en varias revistas como Homeless, por la estación de retiro en Buenos Aires, viviendo en la calle. La cantidad que me embargaron no es pequeña, $2 billones no son chiste. Ellos deben liberar mi dinero porque está atado al peso. Si mi dinero es liberado, el peso flotará y volverá al 1 a 1. Yo creo que acá hay una bajada de brazos generalizada y con el estadio no es la primera vez, ya hubo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el primer presidente del ente municipal de deporte fue Federico Maidana. Oscar González, el ingeniero González, a cargo que era un empleado de carrera, pero un tipo con una gran vocación, con un enorme compromiso, con mucho conocimiento a cargo del cuidado de las canchas. No era fácil tampoco, porque la administración pública nunca tuvo plata. Nunca tuvo plata, por lo menos la que yo viví. Pero bueno, había que gestionar y había que ver de qué manera. Así fue como se repararon las columnas completamente. Hicimos un convenio con Bomberos nos dio una autobomba y los trabajadores municipales, no una empresa privada, trabajaban en la recuperación de las columnas que ahora veo que están otra vez deterioradas. Eso fue hace 15 años. Nosotros nos encontramos con un estadio que ya tenía unas cuantas décadas y en un estadio tan grande como es el Minela, vos tenés la gente trabajando y los cambios no los notás. Nosotros teníamos 25 personas, 25 o 30 personas, según las tareas puntuales que estábamos haciendo. Por ahí llevábamos de otra área, pero gente que trabajó muy bien. Decide reciclar los vestuarios del estadio, que son grandes. No es reciclar un baño. Los vestuarios estaban en muy mal estado. Se convoca al plomero, albañil, pintor, un todoterreno de los que teníamos en el estadio, que era Oscar Seba, para ver si se animaba él a dirigir la obra, a encarar la obra de reciclarlo todo. Señor impresionante que estaba por jubilarse. ¿Sabés lo que hizo Seba? Atrasó su jubilación, suspendió sus vacaciones, eligió 2 o 3 colaboradores y hasta que no terminó, me dijo Tacones, y se cambiaron pisos cerámicos, todas las cañerías, piletas, bueno, todo. Cuando terminó le dijo a Horacio Tacones, ¿me puedo ir de vacaciones? Postergó su jubilación un año porque quería ser parte de quien haga los vestuarios. Y además es muy lindo para el personal municipal saber que fueron ellos con sus manos los que hicieron los arreglos que modifican la realidad, por ejemplo, de los vestuarios. No había una gran obra, no anunciamos el techado del estadio, lo que hacíamos era mantener el patrimonio que nos había sido confiado por los marplatenses. Y lo mantuvimos y funcionaba.
y funcionaba bien. Nosotros tuvimos un campo de juego que en su momento se comparaba con las 3 mejores canchas de Argentina. Comparado nada menos que con Vélez Sarsfield, que estaba el famoso Lelo García, Ferro, Newells. Venía la gente de afuera y te decía qué lindo que está el césped, y era un trabajo del ingeniero Germán Sales. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, acá jugaban de local Aldo Civi, Alvarado y Unión. 3 localidades había, en forma permanente, y funcionaba y nunca hubo problemas. Hoy, lamentablemente, pero no es por culpa del empleado municipal, pero no hay semilla, no hay fertilizante, no hay tractor, le tengo que pedir el tractor sin echarle la culpa a nadie, ¿no? Pero hay algo que está andando mal. Taylor, high one into the box. Omar Cummings ahead towards goal. And that's got it. There is a celebration and it's gone in. Ryan Johnson has scored. What a start to the second half for the Reggae Boys. El árbitro peruano en el Minela. Rápido el movimiento para el conjunto nacional. Centro de Méndez, ¡Palermo! Insiste la Argentina, centro, lo anticiparon el arquero, fue Canoto, Palermo, la meta media está, rebote en la cola de uno, ¡Gol de Argentina! ¿Va a entrar o no va a entrar? ¿Va a entrar o no va a entrar? 48 minutos, 56 segundos. Llega el tan ansiado grito. Argentina 2, Jamaica 1. Se desplomó el castillo de Jamaica. Cuando un escenario de esta magnitud no puede recibir los espectáculos para los que fue diseñado, me parece que es un poco el morir de a poco también, ¿no? Quizá la platea cubierta debió ser sucedida por un estadio cubierto en algún momento, no por la hipótesis de levantarla porque no se la puede mantener. Nosotros hicimos un proyecto y lo presentamos a la municipalidad y a la provincia de techar el estadio. El estadio cabriolet, le decía, para evitar el efecto invernadero que se produce en el estadio cubierto, le dimos la posibilidad de abrir y cerrar el techo, que se tenía, era un tiempo que ya lo teníamos cronometrado, que era de 22, en 22 minutos se abría y en 22 minutos se cerraba. Eso se pagaba con un partido todos los años de la selección argentina para pagar el crédito que se había pedido a un banco, no me acuerdo qué banco era en este momento, pero había pedido AFA. O sea que todos los años tenías que tener un partido de la selección para pagar el crédito. Y después se hacían los torneos de verano y todos los partidos que podían traer de la Confederación Sudamericana. Posterior a eso, hicimos un anteproyecto para no ya techarlo, sino ampliarlo en la capacidad de la platea descubierta. Sobre eso habíamos hecho otra bandeja, que en ingreso no lo hacíamos solamente por eso actuales, sino que lo hacíamos llegando por la diagonal Canosa con una amplia rampa para facilitar la evacuación del estadio. Yo digo que el estadio techado, más que futbolísticamente, lo hace integral. Nosotros no nos veíamos solamente como un estadio de fútbol, sino como un gran lugar para ser un centro de convenciones. Bueno, ¿qué pasó? Tanto dieron vuelta que quedó en ganado. Estaban totalmente de acuerdo con el proyecto, pero no estaban de acuerdo con los plazos, digamos, de concesión. Todavía tenemos la maqueta, los planos y todo. El estadio es un dador de trabajo. Acá hay muchísima gente que detrás de un partido de fútbol, directa e indirectamente, lleva un peso a la casa. Un mensaje. Ya estamos es lo único que... El fútbol local. Alvarado, Aldo Civi son hoy por hoy quienes le dan alegría al fútbol marplatense.
acondicionar el campo de juego para un partido, en realidad el trabajo es de toda la semana. El día anterior, los 2 días anteriores son los más importantes porque cuando se pone a punto ya para el inicio del partido. El corte de césped, franjeado, marcación, son 105 de largo por 68 de ancho. No es solo el campo de juego, es toda la parte de todos los alrededores, todo el espacio verde, un montón de cosas, la marcación del campo. Eso te lleva una lata de pintura de 20 litros. Al intendente de Arroyo el estadio siempre le resultó un escenario muy importante y lo que nunca dejó de ver fue la seguridad de la gente. Así como cuestiones grandes que yo recuerde, mira, quizás lo más importante ha sido lo de las torres de iluminación, que las parrillas estaban cayendo, ya no daba para más. Hasta en ese momento creo que en algún momento hasta se paró el estadio porque estaba vallado una de las torres y bueno, revestía peligro para el público. Apenas empezamos, el techo de la cubierta era peligroso para el asistente. Y la verdad que ahí trabajaron muchísimo los herreros del estadio, hicieron un trabajo excelente, se subieron al techo y repararon la estructura a nivel de limitar el peligro que ocasionaba. Y bueno, el tablero electrónico, que fue lo otro, que en definitiva eso trascendía un poco la seguridad, sino que estaba pensado un poquito para que la herramienta del ingreso por publicidad también se pueda materializar con un lugar donde sea de la ciudad. Y después, como otra obra significativa en lo presupuestario, un cambio de butacas importante, de 8.000, 7.000 butacas, no me acuerdo exactamente. El motivo es darles una noticia muy interesante para todo lo que es el partido General Pueyrredón, y es que Mar del Plata, a partir de ahora, va a ser sede de la Copa Argentina. Mar del Plata había empezado a ser una sede que Copa Argentina tenía muy en cuenta. Se había arreglado un contrato para tener 5 partidos al año. Hemos venido trabajando hace unos cuantos meses para llegar a esta definición de que vamos a ser van a ser partícipes y sede de la Copa Argentina. Pero también se perdió, inclusive con un contrato firmado no se pudo terminar de cumplir porque el estadio se suspendió la tribuna. Yo no me atrevería a decir que los intendentes anteriores le dieron más importancia que Arroyo o que Arroyo le dio menos. La verdad que creo que todos le han dado la importancia. Lo que pasa es que a medida que pasaba el tiempo se iba deteriorando más. O sea, hoy le tenés la platea cerrada y con Fernando eso no pasó. Uno a 0 y ascendemos, papá. Se abre Bonetti López, la cruzó para Molina, sí, tapó el arquero, no pilla el gol, ¡gol! Ahora el Colo López va a figurar en la historia de Alvarado, que buscan ascenso a la B Nacional. Ahí está, ahí vemos entonces la decisión. Se estiró 5 minutos, pero esta es la decisión entonces de San Jorge de Tucumán. Bien, señores. Alvarado va a festejar con su público. Claramente el último gran recuerdo que tengo del Pinela fue el día que Alvarado ascendió a la B Nacional, que el estadio estuvo repleto. Realmente estuvo lleno, fue, si mal no recuerdo, la última vez que se pudo utilizar o una de las últimas veces que también se utilizó completo, que se pudo usar los palcos, la tribuna cubierta, con algo de gente invadiendo el campo de juego luego del ascenso esperado y soñado después de tantos años.
El crecimiento del fútbol de Mar del Plata de los últimos años, o sea, el tener instalado a Aldo Civi en primera división, que haya jugado 7 de los últimos 10 años en primera división, era algo que siempre se soñó. Llegó el mejor momento que soñamos como periodistas y soñaron los hinchas del fútbol de Mar del Plata. Paradójicamente se da justo cuando los equipos por ahí más lo necesitaban o cuando la ciudad más necesitaba decir, che, esta es la imagen que estamos proyectando para afuera. Teníamos el escenario, tenemos la mejor ciudad, la ciudad que más queremos, y cuando llegaron los equipos, nos quedamos sin estadio. Te da impotencia, te da tristeza ver que tanto los pupitres de prensa escrita no estén ocupados por aquellos periodistas que venían. Ahí está el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Recibido en Mar del Plata por la gente de Aldo Civi y por supuesto la de Gimnasia saluda a Maradona, levanta los brazos. Solo esto es Maradona capaz de generar. El último partido con público y un evento así fuerte que recuerdo fue Racing Tigre, la final que fue previa a la pandemia del 2020. Mira, yo entré en el año 1998 como el quinto electricista y había un plantel de 20 personas aproximadamente. Hoy tenemos que manejar el estadio con 8 personas. Deben ser 7, 8 hectáreas en total el predio del estadio, así que... Y si haces el número, una persona por hectárea, una persona por manzana. Este estadio está así y no está muchísimo peor por los empleados que lo toman como propio. Cuando teníamos que hacer alguna reparación o lo que sea, siempre tratamos de, dejarlo lo más original posible. Más que reparaciones, tratamos de hacer restauraciones, llevando todo lo original. Y es cierto que le ponen mucha garra, mucho amor, por más que ellos lo intentan sostenerlo y que hacen magia para que todavía se pueda venir en muchos sectores de este estadio a ver un partido. Aunque sean estas condiciones, no alcanza. Este estadio está así porque es un dato de esta época. No hay gestión en Mar del Plata dedicada a defender las cosas de la ciudad y los patrimonios de la ciudad. La bibliografía indica que un estadio o cualquier escenario deportivo necesita el 5% de su valor para el mantenimiento anual. Imagínate, lo que vale un estadio y lo que tendríamos que destinar todos los años para sostener y mantener este estadio. O sea que no es que ya no se hacen obras nuevas, es que tampoco se puede mantener lo que recibieron. El mantenimiento está claro que fue mucho menor en tiempos de pandemia, porque directamente se dejó al abandono el estadio. Yo a veces escucho de que desde el 78 nunca se hizo nada. No, eso es totalmente falso. Los que dicen de eso no conocen el estadio y peor de todo, no conocen a la gente del estadio. Es muy probable que haya que hacer cambios sustanciales en el estadio, ¿no? Y hay que ver si es el momento de hacer esa inversión. No se le hace una inversión importante desde su creación, ¿no? O sea, y esto van más de 40 años. Mi responsabilidad es cuidar la salud de todos los que van al estadio, por eso tomé la decisión de clausurar la tribuna como por la posibilidad de que algún pedazo de mampostería se cayera. Y yo quiero tener el mejor estadio de Argentina. Una vergüenza el estadio, la verdad que... me duele porque uno como marplatense quisiera tener un estadio acorde y recibir a los equipos en las mejores condiciones, pero bueno, el municipio no hace nada para que esto cambie y la verdad que uno siente que como que no quieren tener un equipo en Mar del Plata en primera, ¿no? Y recibir a Boca y a todos los equipos de la Superliga. Te veo enojado y te entiendo. Lo que no comprendo es que no puedan ponerse de acuerdo con el municipio
Porque en definitiva acá la que gana o pierde es Mar del Plata, no solamente Aldo Civi. Calcula que esto atrae un montón de gente, en este caso que viene de Buenos Aires, que sale a cenar, se queda a dormir, carga nafta. Pero bueno, evidentemente no les interesa. Hemos escuchado hablar de este estadio en el último tiempo bastante. Lo cierto es que anoche aquí se disputó un partido muy importante de Aldo Civi y Boca Juniors con una platea techada que está clausurada al momento, pero todo esto se remonta al mes de septiembre del año pasado, cuando se realizó una inspección para el regreso seguro a las canchas. Cuando lamentablemente recibimos esa inspección que se realizaba en todos los estadios donde se jugara un equipo de primera, bueno, la tribuna techada en estas condiciones no podía seguir habilitada para recibir el público. En una reunión muy importante fue cuando se decidió en ese momento suspender o clausurar la tribuna cubierta. Fue una noticia muy dolorosa porque significaba, más allá de la reducción de la capacidad para que se jueguen los partidos, bueno, significaba un punto de inflexión en la historia del estadio, ¿no? Y bueno, siendo director general de deporte fue cuando me tocó, junto con el presidente de Herender, Andrés Mació, que se clausurara la tribuna. Ahora está el problema, porque una vez que vos clausurás algo, no hay marcha atrás. O lo arreglás, no lo puedes abrir. A un estadio viejo que estaba siendo mantenido, de repente se le cortó por completo el mantenimiento. Y según los especialistas se puede recomponer. El ingeniero Redivo escribió un libro en el año 2006 sobre la erosión ya sobre la estructura del estadio y mostró muchas cosas que estaban pasando en el estadio y que ya sufría la estructura del estadio. Toda la provincia de Buenos Aires, la región marítima de la provincia de Buenos Aires, recibe como viento preponderante el viento marino. El problema fue la determinación de trabajar con una cubierta de tubos de acero en una ciudad marítima, pero más importante todavía ahí, que es el viento predominantemente es marino. Porque hay ciudades marítimas donde el viento, como en la Patagonia, es al revés, es continental. Acá no. En esa época no se le daba tanta importancia, no solo en estructuras metálicas, sino también en estructuras de hormigón. Por eso Mar del Plata tiene tantas patologías vinculadas a un clima agresivo. Nunca se logró que las reparaciones igualaran a la aparición de patologías. Siempre las patologías iban adelante. Se hacían reparaciones, pero por supuesto eran insuficientes. Después de distintas reuniones y conversaciones con el equipo técnico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde nos indican que hay que hacer un informe. El objeto de ese informe es evaluar la necesidad de reacomodar, readecuar y reparar la estructura o directamente quitar el techo. Nosotros pensamos que lo mejor era que se hiciera el estudio a través de la Universidad Nacional. Y ahí empezamos a trabajar, pero bueno, claramente el costo no lo podíamos absorber. Nosotros hicimos un presupuesto originalmente, lo enviamos, al tiempo nos pidieron una readecuación de ese presupuesto en función de otras solicitudes, lo volvimos a enviar y después nunca más nos comunicamos. Y nosotros tenemos contacto permanente con el secretario de Obras porque hacemos otros trabajos para la universidad. No es que, digamos, no tenemos, entonces... nunca más apareció. Él, de hecho, nos dijo que nunca más le requirieron o le pidieron un nuevo presupuesto. Por eso aparece la posibilidad de ayudas nacionales o ayudas provinciales. La reunión entre Fernanda Raberta y el gobernador Axel Kicillof se gestó allá por junio del año 2022. Y ya en agosto se había aprobado los fondos para que el estudio técnico se realizara. El estudio técnico que nunca desde el municipio se habían decidido a incluir en el presupuesto. Y después, bueno, la gran ilusión de que la AFA se metiera y es realmente el compañero ideal. ¿Y quién mejor que quien maneja la pelota en el país además con los antecedentes deportivos de nuestro fútbol, ¿no? Campeones del mundo, gran presencia internacional. Finalmente se cortó por un anuncio, independientemente de este anuncio rimbombante
Se podía haber ganado tiempo con ese estudio técnico que estaba aprobado. Hoy la situación es muy difícil. Yo no me subiría al techo. Las bielas esas que son tan grandes y que sostienen, hacen tensores sobre la estructura, no sé en qué estado están. Lo que quedó en duda es si realmente los elementos de construcción eran los de Mendoza. Viste que todos los mitos tienen algo de verdad y algo de mentira. Lo de que este tenía que ir a Mendoza y el de Mendoza tenía que estar acá. Eso yo lo supe, pero no hay nada escrito. Los camiones que salieron en la época de los milicos salieron equivocados. El de Mendoza era este. Pero en ese momento, cuando estaban bajando y que veíamos tanto hierro, preguntamos qué pasa. Después nos enteramos que el que había llegado a Mendoza era el P2. En ese momento no. Podías preguntar y... Hubo una pequeña equivocación que decían que este era el de Mendoza y el de Mendoza era acá, por el tema de los hierros. Era todo acero. Los mendocinos me dijeron, este material que está acá tenía que haber ido a Mar del Plata, hubiese aguantado mucho más, sí, estaba preparado para aguantar el cerro del mar. Y ya estaba acá y lo armaron acá. Es lo que dicen. Yo en realidad no creo que se pueda ahorrar tanto. Vos ves las columnas de la luz que chorrean el óxido. Y vos ves esto, vos lo ves permanentemente. A mí no me consta, no lo había escrito. He visto. Me baso en la calidad de los profesionales que estaban trabajando en aquel momento. Hasta que nadie tenga ganas de romper el pacto de silencio, nos vamos a quedar con un mito. Si vos me hablás de cómo resultaron los materiales con relación al efecto clima, que Mar del Plata es una obviedad, ¿no? El mar, la sal, cómo te va comiendo algunas construcciones, uno podría decir que ese error pudo haber sucedido. Así que puede ser. Si querés creer en eso, sí, cree. Yo no me animaría a decir ni que sí ni que no, pero viste, puede ser. No, mentira total. Nunca se habló de eso, pero ni soñando. El objetivo de la dirección de obra, que así se llama, es asegurarse de que lo que se haga sea igual a lo que dicen los planos. Eso es mentira total. No hubo nada ni parecido. Controlábamos en taller la estructura metálica, hacíamos las radiografías y todo, y iba la pieza terminada, pintada, iba a Mar del Plata y ahí se montaba, porque es todo montaje en seco eso, no se hacía ninguna soldadura en sitio precisamente por el tema del óxido y la corrosión. Una vez que está pintado, tenés todo protegido y de ahí lo que tenés que hacer es abulonar las piezas en el orden correcto, por supuesto, y ahí está armada la estructura. Además, las estructuras son totalmente distintas. Nosotros sosteníamos el voladizo con los mástiles, que agarran de arriba el techo y ahí está el voladizo. En Mendoza hay una viga enorme que agarra de punta a punta de la tribuna y sobre eso está apoyado el techo. Es totalmente distinto, nada que ver. En Mendoza, el mismo estadio hubiera tenido patologías mínimas. La decisión estructural de tomar barras o tubos de acero que están expuestas frontalmente, eso sí es un error. La primera razón es que no hay viento marino en Mendoza. Yo no puedo creer que los tipos pensaron que eso no iba a tener vida después, porque de hecho la tuvo todo el tiempo. Amistoso, Copa de Oro, Panamericano, qué sé yo. Artemio Franchi, de todo. Y Mar del Plata necesitaba algo superador al viejo y noble Estadio San Martín. Y una vez que lo tuvo, empezás a observar que las características de la construcción no tuvieron en ninguno de los tres casos, de Córdoba, de Mar del Plata y de Mendoza, una mirada de estadista, de futuro. No. Cumplimos, se hizo, ya está. ¿A quién le importaba si ese hierro iba a ser corroído por la cercanía al mar? A nadie.
Esta cuestión de la durabilidad ya está en el mismo grado de jerarquía que las otras condiciones. De hecho, los nuevos reglamentos tienen un apartado donde los proyectos no solo son, digamos, formulaciones espaciales o tecnológicas, sino que también tiene que haber una propuesta de mantenimiento de las estructuras. En esa época probablemente no había tanto conocimiento sobre los daños. Entonces, no creo que haya sido una negligencia, sino una falta de conocimiento y además las investigaciones que se vienen realizando en función de las patologías en ciudades marinas. El tema es que estuvo muchos años sin hacerle ese mantenimiento preventivo. Siempre se corrió detrás del problema. Entonces, estas grandes estructuras las tenés que mantener con mantenimiento preventivo. O predictivo, que el predictivo se diferencia justamente por la utilización de medios tecnológicos que te permitan ver el estado interior de las cosas. Eso no se hizo. La gestión anterior recibió un dinero por unos partidos de Copa Argentina que hicieron el cartel electrónico. Bueno, es discutible y claramente es discutible. Nosotros, por ejemplo, hicimos la pintura de las dos populares. Pequeñas acciones que si le hubiésemos podido dar una continuidad a lo largo y a lo ancho de 40 años de historia, el estadio no estaría así. A nosotros en esa gestión nos tocó que el techo dijo, bueno, paremos y veamos, repensemos qué vamos a hacer con esto. Y bueno, se llevó hasta el día de hoy. Me parece que el estadio no logró nunca a lo largo de todos estos años generar identificación o que los equipos lo sientan como propio. Ni siquiera Alvarado y Aldosivi, con toda su gente, me parece que han sentido a lo largo de estos años el estadio como su casa. El país miró a la ciudad y al estadio por el clásico, por los dos clásicos que se volvieron a jugar después de 27 años. Bueno, por lo pronto se logró algo importantísimo, que fue tirar abajo aquella teoría de el día que se vuelva a jugar después de 27 años, esta va a ser una ciudad sitiada. Bueno, no fue así, se armó un buen operativo de seguridad también, hay que decirlo. El partido se jugó, los dos partidos se jugaron sin incidentes. Por ahí faltó un poco más de fútbol. Bueno, era lo esperado también, había muchas tensiones, nadie lo quería perder y se dio todo en paz. Y era como ver tribunas, un marco increíble con una tribuna principal vacía. En la actualidad el estadio no condice con todo eso que despierta Mar del Plata. No se juegan los partidos, hay media cancha, media tribuna, se derrumba. Hace varios años venimos trabajando muy fuerte en el Minera. Yo no tuve una reunión, ni dos, ni 10, tuve miles. Hoy quiero contarles que vamos a enviar al Consejo Deliberante un llamado de licitación pública nacional e internacional y que este a su vez tenga un incentivo muy fuerte para firmar un convenio con la AFA. Este llamado a licitación va a incluir la concesión del estadio y el polideportivo. Y como contraprestación vamos a exigir las obras necesarias para renovar el Minera, el poli, el pago de un canon y el mantenimiento general de todo el parque de los deportes. En cuanto a las obras que se van a exigir, no se trata solo de la puesta en valor de los escenarios deportivos, sino es toda una zona de Mar del Plata que tiene que potenciarse para arriba. Hagamos algo integral, que sea de fondo, no pensemos solamente en el presente, en arreglar una cancha y nada más. Los que están al frente de los gobiernos tienen que saber qué patrimonio tienen en las manos. Claro que si vos no tenés la cabeza puesta en Mar del Plata y tampoco tenés el corazón puesto en Mar del Plata, te da más o menos lo mismo. Yo creo que hay desidia, creo que hay impericia, creo que hay mucha falta de creatividad y fundamentalmente falta de compromiso. La verdad, si lo quisieran un poquito más, hay cosas que se pueden hacer. Porque no están los recursos, porque los chicos que trabajan en el estadio, que antes eran muchos más, hoy son poquitos, no tienen los recursos, no tienen las semillas, no tienen... O sea, la estructura se ha venido abajo. Fuimos la Biarritz Argentina y hoy somos una torre tras otra. Cuando veo todo eso, digo, esta sociedad no puede, además de arreglar las calles, generar bienestar en su pueblo y gastar dinero en un estadio. Con lo cual, me preocupo. Es muy probable que la salida sea económica y no por parte de los marplatenses. Es muy probable. O sea, que haya algún grupo gestor al que le sirva el espacio. Después no sé qué será.
En Mar del Plata, a los 25 días del mes de junio de 2025, siendo las 13:04, reunidos en comisión los funcionarios que suscriben para certificar el acto, procede a la apertura del sobre número 2, oferta económica de licitación pública nacional e internacional número 325, para la concesión de uso y explotación de la totalidad de las instalaciones del Estadio José María Minella, Estadio Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes y necesarios para el cumplimiento del objeto de la concesión, ubicados dentro del Parque Municipal de los Deportes Teodoro Rossini. Minera Estadio S.A., oferta de canon anual en números, 120 millones y en letra también 120 millones de pesos. Lamentablemente estamos acostumbrados a licitar el patrimonio público, siempre con la excusa de que el capital privado puede resolver el problema y no resuelve el propio municipio, sin garantías en este caso, sin competencia real y con beneficios exorbitantes para la propia empresa. Esto claramente desde nuestro punto de vista a la ciudad no le sirve. Creemos que el Estado es el único que puede planificar. Justamente porque se trata de la concesión por 40 años, 30 años, más una prórroga de 10, de uno de los equipamientos deportivos más emblemáticos del país. ¿Qué hito tienen para defender lo que están diciendo? Porque esto es siempre lo mismo. O sea, abandono la gestión, dejo el espacio público libre al azar y después usted, reconociendo que el cultivo no se puede sacarlo de nada, lo privatiza. Todo tiene el mismo uso real. Para mí, y dicho con todo respeto, son excusas para no acompañar. Chepi decía, señalen algún hito de los últimos años de la gestión de ustedes. Mire, hito es este expediente. Este es un expediente que va a marcar un hito en la ciudad de Mar del Plata. Acá se lo señalo, es este. En consideración del proyecto de ordenanza que consta de 2 artículos, el FEDE sin hacer marcar sus votos, en particular, por mayoría queda aprobado el proyecto de ley. ¿Qué es lo que van a hacer? No se sabe nada, esto es muy extraño. Esto es muy extraño. Ojo, no puedo prejuzgar, a lo mejor viene y me tapan la boca. El guardián